quiero contarles que ya se acerca el congreso, el encuentro de riego latinoamericano, Riego Latam, ¿sí? En el próximo slide les muestro que ustedes pueden ingresar a la página de Riego Latam. Cuando nosotros les mandemos esta presentación en PDF, van a poder hacer clic en el link. Leonel, si vos me podés pasar el próximo slide. En esta van a recibir la presentación en PDF y ustedes van a poder hacer clic en el link y entonces ingresar y poder registrarse en el encuentro de Riego Latam, el valor del agua, que va a dictarse el próximo 19 de noviembre, donde nos encuentra con especialistas que van a estar hablando de sustentabilidad, tecnología y economía en relación al riego, ¿sí? En el próximo slide podemos ver también todo el contenido que pueden encontrar en nuestro sitio web, en www.academiaderriego.quilimoactec.com. En este espacio ponemos toda la información referida a cultivos intensivos y extensivos. Van a poder encontrar todas las webinars que han pasado por aquí, a todos los especialistas. Van a poder escuchar nuestros podcasts con especialistas en diferentes cultivos, y también van a encontrar informes actualizados de diferentes cultivos y del monitoreo de riego con Quilimo. Así que los invito a que participen y se suscriban. Aquí arriba tienen el suscribir para que ustedes puedan entrar, dejar sus datos y así recibir información actualizada. Ahora bien, vamos a pasar a contarles quiénes son los que nos acompañan en esta webinar. En el próximo slide podemos ver a nuestros sponsors, ¿sí? Los que nos ayudan a difundir este espacio en todas sus redes. Y el primero que nos acompaña hoy es el Consorcio de Ingenieros Agrónomos de Chile, que nos ayudan a difundir este espacio a través de los asesores que integran este consorcio. También nos acompaña, como siempre, el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Chile, que nos ayudan a difundir este espacio en Chile. Tenemos a Editorial de Riego de México, quienes publican las más avanzadas tecnologías de los cultivos frutihortícolas en México, y hoy nos acompaña De Riego, que es una empresa del grupo Rotoplas, que está dedicada a proporcionar soluciones de hidráulica de manera disruptiva para el sector agrícola, con el objetivo de minimizar el consumo de agua y mejorar el rendimiento de los cultivos. Ofrecen tecnología de punta para facilitar la distribución de la cantidad exacta de agua y nutrientes en los cultivos en el lugar correcto. Finalmente, hoy tenemos una invitación especial, un acompañante especial que es FDF, es la Fundación para el Desarrollo Frutícola, son de Chile, es una institución de derecho privado sin fines de lucro, fundada en 1992 por empresas agroexportadoras y productores de frutas frescas, con el objeto de desarrollar proyectos de investigación y desarrollo en forma asociativa. El rol de FDF es unir la industria exportadora y productora de frutas y hortalizas y evaluar los desafíos técnicos que éstas enfrentan y coordinar los diversos recursos para resolverlos. Ahora sí, les presento a quienes nos acompañan hoy como oradores, como disertantes en esta webinar. Tenemos al ingeniero agrónomo Magister Leonel Fernández, que pertenece al grupo FDF, es especializado en tecnologías asociadas al desarrollo frutícola. Tiene un diplomado en estadística, es profesor de climatología agrícola en la Universidad de Santo Tomás, y desde 2008 entró a trabajar en Fundación para el Desarrollo Frutícola, en el proyecto de instalación de estaciones meteorológicas con transmisión automática de información. Tiene una experiencia muy importante y muy vasta en la instalación y mantención preventiva y correctiva de diferentes marcas de equipos con envío de información. Él elabora los análisis agroclimáticos para los diferentes clientes que conforman a FDF. Por otro lado, tenemos a nuestro técnico comercial que acompaña a los clientes de la 7ª región de Chile, a Roberto Labra, que también nos va a acompañar comentándonos sobre la plataforma de Quilimo. Ahora vamos a ver qué temas vamos a recorrer hoy. En el próximo slide podemos ver la hoja de ruta
Hoy vamos a estar hablando un poquito sobre las partes, usos y mantenimientos de una estación meteorológica. ¿Cuáles son los sensores que podemos anexar? Los factores climáticos que debemos considerar para la instalación correcta de una estación meteorológica. ¿Qué es Agromet? Esta aglomeración de estaciones meteorológicas que acompaña Chile, cómo se conforma esta red climática y cómo es usada para la toma de decisión, cómo colaboran estos datos que obtenemos de las estaciones meteorológicas para la toma de decisión. Finalmente, les propongo que aquellas dudas que vayan teniendo las dejen en el sector de preguntas y respuestas que tienen debajo. Ustedes pueden ir escribiéndolas y al finalizar la webinar vamos a intercambiar estas preguntas con los oradores. Así que, bueno, bienvenidos Leonel y Roberto. Leonel, te doy el espacio, este es tuyo. Por favor, contanos un poco de qué se trata esto de adecuar una estación meteorológica para datos del agro. Bueno, muchas gracias Valeria, muchas gracias también al equipo de Equilimo por la invitación. Bueno, el uso de las estaciones meteorológicas, ¿cierto? Ya sean de tipo preventivo, no preventivo, sino que mejor dicho de tipo automático o manual, mejor dicho, al principio, estaba bastante unido a la parte agrícola, ¿cierto? Pero aquí había cierta, por decirlo de alguna forma, la toma de datos con las estaciones antiguas, ¿cierto? Manuales, eran 3 veces al día, por lo tanto, el detalle que nosotros teníamos en términos del análisis climático se podía realizar con el número de veces que nosotros tomábamos datos. Y obviamente todo lo que pasaba entre medio de esa toma de datos se perdía. Y en el último tiempo, ¿cierto? En estos últimos 10 años, yo creo que el mundo en general ha estado bastante, ha tenido bastante impacto acerca de todo lo que tiene que ver con el impacto climático y la variabilidad climática que nosotros hemos estado, no hemos estado envueltos, ¿cierto? Eventos extremos que han sido de poca frecuencia pero de alto impacto para la parte agrícola, sequía, ¿cierto? Nosotros aquí en Chile y en otras partes del mundo llevamos varios años con sequía. Chile va para el año número 12 de sequía continua. ¿Eso qué significa? Que los promedios de precipitaciones, ¿cierto? Han estado, o mejor dicho, los acumulados de precipitaciones han estado bajo los promedios de los últimos años. Por lo tanto, hemos tenido algunos años que han sido buenos en términos de lluvia, pero todavía no hemos podido salir de esa mega sequía que nosotros le llamamos. Sin embargo, también hemos tenido algunos incidentes como el de la foto que ustedes están viendo ahí. Eso es Copiapó, una zona de la región de Atacama, ¿cierto? Que en el año 2015 y en el año 2017 tuvimos aluviones. ¿Por qué? Porque llovió más de lo que llueve en la región, o en su defecto la concentración de las precipitaciones fue en pocos días. Por lo tanto, varios eventos climáticos de los cuales no teníamos conocimiento, pero desde el punto de vista de la toma de información. Por lo tanto, un poco haciendo la unión, ¿cierto?, con lo que comentaba Valeria, con la llegada de las estaciones meteorológicas pudimos, de alguna forma, empezar a encontrar ciertos patrones con respecto a qué es lo que estaba pasando a nivel climático, y obviamente con la información climática, en el caso nuestro, asociado a todo lo que tiene que ver con la producción agrícola. Ahora, para entrar en materia, ¿cierto? Una estación meteorológica es un lugar donde se realizan mediciones y observaciones puntuales, ¿cierto? De diferentes parámetros climáticos, un poco lo que les comenzaba al principio. Antes teníamos las estaciones meteorológicas que eran convencional, ¿cierto? Donde las mediciones las realizaba una persona que estaba capacitada y que tomaba, por lo general, tomaba 3 mediciones al día, ¿cierto? Y estas mediciones estaban bien acotadas: temperatura, humedad, velocidad del viento, y los que tenían pluviómetros, precipitaciones. Sin embargo, con la llegada de las estaciones meteorológicas automáticas, las mediciones mejoraron en términos de captura de información. Acá nosotros, dependiendo de cómo nosotros queramos el detalle del dato, dependiendo de la estación meteorológica, podemos tomar datos cada 1 minuto, 5, 10, 15 minutos, 30 minutos, media hora, 2 horas. Obviamente, a medida que vamos aumentando el rango el rango de toma de datos,
podemos aumentar o disminuir la precisión de la información a la cual nosotros queremos acceder. En el caso nuestro, como red agroclimática, nuestras estaciones van tomando datos cada 15 minutos con envío de información hacia los servidores y la página web cada 1 hora. Esas son las grandes diferencias entre una estación convencional y una estación meteorológica automática. Hay 2 fotos, ¿cierto? A mano izquierda, en su pantalla, ustedes ven una estación meteorológica convencional típica, las que nosotros veíamos en el campo, donde a mano izquierda se ve una carita meteorológica donde había un termómetro de máxima y mínima, ¿cierto? Al medio ustedes pueden ver lo que era una veleta con un anemómetro, ¿cierto? Y también se puede ver un pluviómetro donde había un vasito precipitado, donde uno podía verificar la cantidad de agua caída. Todo eso en un terreno, en un perímetro de 25 por 20, o sea, de 25 metros cuadrados, mejor dicho. Sin embargo, nosotros ahora, ¿qué es lo que llegamos? A una estación meteorológica a mano derecha, que es lo que ustedes están viendo ahí, que consta de 7 sensores: temperatura, humedad relativa, precipitaciones, velocidad, dirección del viento, radiación solar y presión atmosférica. Nosotros las tenemos emplazadas en 2 metros cuadrados. Y obviamente esa estación meteorológica tiene esa función de la captura de datos, que en nuestro caso es cada 15 minutos, pero dependiendo de nuestra necesidad agrícola puede ser más o menos. Pero esos han sido los grandes cambios a nivel de una estación meteorológica. Obviamente tenemos, ahí ustedes pueden ver los 3 tipos manual, y también tenemos diferentes modelos de estaciones meteorológicas. Más adelante los vamos a ir analizando un poco más en detalle, pero dependiendo de las prestaciones vamos a empezar a encontrar ciertas diferencias con respecto a cómo se toma el dato y qué proceso podemos hacer para que ese dato se transforme en un indicador. Bueno, estaciones meteorológicas, ¿cierto? Tenemos las que son para fines agrícolas, también tenemos maríticas y para fines meteorológicas. Ahora, ¿dónde están las diferencias? Obviamente las que son marítimas son las que están en las boyas, por lo tanto nosotros estamos bastante lejos de eso a nivel de campo. Sin embargo, entre las estaciones meteorológicas agrícolas y las estaciones meteorológicas para fines meteorológicos puros, como los que tiene la Dirección Meteorológica de Chile o cualquier organismo que hace algún tipo de procesamiento para dar un pronóstico, tiene que ver con la instalación misma de los sensores. En el caso nuestro, ¿cierto? Una estación meteorológica tiene una instalación que está definida según la altura de los sensores. Ahora, estos sensores, como los que ustedes están viendo, ¿cierto? Una veleta, que lo que indica es la dirección del viento, un anemómetro, que lo que va registrando es la velocidad del viento, un pluviómetro que indica la precipitación caída, un higrómetro que mide el porcentaje de humedad de agua, de humedad que hay en el ambiente, un termómetro para la temperatura y un barómetro para la presión atmosférica, ¿cierto? En este caso existen una variada o una amplia gama de estaciones meteorológicas. Cada una en sí pueden estar midiendo técnicamente lo mismo. Dependiendo de las características técnicas, pueden tener otras prestaciones como las que yo les iba comentando. Ustedes ven acá estaciones meteorológicas las cuales pueden estar midiendo la... Tiene un valor y prestaciones que hacen la diferencia con respecto a lo que uno también va a necesitar a nivel de campo. ¿Cuáles son las recomendaciones, cierto, desde el punto de vista de la Organización Meteorológica Mundial? Esto es lo que se pide a nivel técnico de una estación meteorológica, que el equipo debe instalarse en un terreno nivelado, ¿cierto?, con una dimensión de 5 por 5 o de 10 por 10 metros cuadrados. El suelo tiene que estar cubierto con pasto, ¿cierto?, o por alguna hierba que sea por defecto en la zona. El sitio deberá tener un cercado que impida el ingreso de animales, es importante eso. Les puedo contar que a mí, a pesar de tener cercado ciertas estaciones, los animales son bastante... les llama bastante la atención de estaciones y en algún momento he tenido algunos percances con vacas y caballos que se han acercado a la estación y me han agarrado un par de sensores por ahí, por lo tanto es súper importante eso. También el hecho de que no entren personas autorizadas a la estación, veletas y anemómetros, por alguna razón, llaman mucho la atención a la gente y los tienden a tocar. Obviamente, cualquier toque en los sensores, o en un pluviómetro, en una veleta y un anemómetro, registra un dato a la estación meteorológica que técnicamente es un dato que vendría siendo un dato falso. Así que hay que tener ojo con eso.
hay que tener bastante ojo también con dónde está instalada técnicamente en la parte geográfica. O sea, una estación meteorológica instalada en la parte baja, en una depresión o en un sector de altura, no es muy representativa de la zona. O sea, esto tiene que ver con que la estación tiene que tratar de caracterizar una zona. Por lo tanto, eso desde el punto de vista agrícola puede depender. Hay campos que están justamente en zonas bajas o hay zonas del campo donde están nuestros principales cultivos que es necesario ir monitoreando. Pero se supone que la estación meteorológica lo que uno busca es tratar de ser instalada en un sector donde pueda ser homogéneo, o sea, tratar de que ese equipo quede puesto en un sector donde nosotros sepamos que la temperatura es más o menos similar, para nosotros tener un mayor uso, o mejor dicho, que la estación trate de cubrir la mayor superficie posible. Bueno, y además el sitio tiene que estar, la idea es que esté siempre fuera de la influencia de árboles, edificios o paredes, cosa que no tenga obstrucción con lo que es el paso del viento, ¿cierto? O que le dé sombra a alguno de los sensores, como los que son los termómetros, higrómetros, o los piranómetros, en este caso los sensores de radiación solar. Por lo tanto, la idea es tratar de ir alineado lo mejor que se pueda. Sin embargo, seguir al pie de la letra estos pasos es bastante complejo, porque cuando nosotros ocupamos una estación meteorológica para fines agrícolas, obviamente el uso del dato, que es lo que se estaba indicando en los primeros párrafos de la lámina pasada, tiene que ver con que estos representen una parte, la representación climática donde nosotros estamos trabajando. El emplazamiento de una estación meteorológica todavía es difícil en el sentido de cuánto esta puede cubrir. Por lo tanto, también hay mucho que tiene que ver con el conocimiento que tenga el agricultor de la zona, digamos, donde se puede instalar la estación, tomando en consideración el punto que tiene que ver con que esté lo más alejado de árboles, ¿cierto? Y de casas, cosa que las condiciones climáticas de la zona se vean lo menos entorpecidas posible. Y obviamente esto es para que la estación sea representativa de la zona circundante. En este caso, todo lo que esté asociado a la estación meteorológica, en este caso, todo lo que le pase a la estación, deberíamos asumir también que le están pasando a nuestros cultivos. Ahí ustedes pueden ver dos estaciones meteorológicas, las cuales, dependiendo de la localidad, hay algunas que tienen mucho más espacio, donde es mucho más libre, y otras están mucho más cercadas, por el hecho de que en el mismo campo también no existen zonas donde se pueden instalar de mejor forma. Yo les comenté en algún momento que habían algunas diferencias, ¿cierto?, con respecto a las estaciones meteorológicas para fines meteorológicos puros, ¿cierto?, y las estaciones meteorológicas para fines agrícolas. En el caso de las estaciones meteorológicas para fines agrícolas, los sensores se instalan a 1,5 metros de altura, en este caso temperatura y humedad, ¿cierto? En esta estación, este sensor meteorológicas para fines agrícolas a toda altura. ¿Por qué? Porque si yo me voy a Arica y tomo los datos de Arica para compararlos con los datos de Santiago, por ejemplo, o de cualquier región, y una estación meteorológica para fines agrícolas está medida justamente a la altura que yo le estoy comentando, que difiere a lo que pasa con las estaciones meteorológicas para fines meteorológicos puros, donde las veletas están instalados a 10 metros de altura. Con respecto a los datos, si yo quiero ocupar la velocidad y la dirección del viento para la toma de decisiones en ese sentido, es más complejo porque me va a dar rachas de viento que no son las que yo estoy registrando. Con respecto a la mantención preventiva, ¿cierto?, de los sensores, es importante que tenemos que reconocer que en la estación tenemos sensores que son estáticos y sensores que son con movimiento. Estáticos son todos aquellos que no tienen movimiento mecánico, en este caso un higrómetro, un termómetro, un sensor de radiación solar, y aquellos mecánicos son como una veleta, un anemómetro y un pluviómetro, que tienen un movimiento asociado, en este caso, a un mecanismo. Por lo tanto, existe un desgaste de los componentes que, dependiendo de la localidad, pueden ser más o menos.
En el caso de los termómetros con los higrómetros, estos equipos están compuestos de dos cuerpos independientes. Tenemos un abrigo meteorológico, ¿cierto? Que es la condición del sensor. Leonel, se te pierde el audio. Estamos Se perdiendo pierde. Estamos perdiendo tu audio y se escucha un poco borroso. No sé, cada tanto va y viene tu voz. Va, y ahí, Valeria, ¿me escucho bien? ¿Ahí te No sé escucho si, bien? sí, yo Sí, no sé sí. si se perdió hace un rato porque me puedo retroceder un poquito. Te podés retroceder, pero un poquito nomás, porque se va y viene, es como que hay una frecuencia entre medio que no se sabe qué es. Qué raro. Ya, va a ver. Voy a entrar acá nuevamente en la mantención preventiva de los sensores. Sí, Valeria, ¿tú me escuchas bien? Te escucho bien, dale Ya, nomás. perfecto. Bueno, como les comentaba, en una estación meteorológica contamos con sensores que son estáticos, ¿cierto? Que no tienen movimiento, y sensores que tienen un movimiento mecánico. En este caso, los estáticos vendrían siendo los termómetros, higrómetros, barómetros, ¿cierto? Y los piranómetros, sensores que miden radiación solar. Y en el caso de los sensores que tienen un movimiento mecánico, estarían asociados todos aquellos como las veletas, anemómetros y pluviómetros, los que, dependiendo de la zona geográfica, ¿cierto? O de la ubicación en el campo, pueden tener un desgaste, ¿cierto? Mayor. Por lo tanto, hay que poner bastante ojo. Eso lo podemos ir revisando más adelante. En el caso de los, No sé si mañana les hago. en el caso de los termómetros y higrómetros, este está compuesto de dos cuerpos. Nosotros tenemos en este momento abrigo meteorológico que lo que hace es proteger el sensor que está de todas aquellas precipitaciones, ya sea nieve, agua, ¿cierto? Granizo. Es importante destacar que nosotros, cuando medimos temperatura y humedad relativa, nosotros siempre estamos midiendo la sombra. La temperatura que dicen en la televisión, cuando indican que mañana van a ser 33 grados a la sombra. Aquí no está la interacción de la radiación solar global dentro del sensor. El sensor, obviamente, en aquellas zonas donde hay mucho polvo en suspensión. Ustedes pueden ver una malla en la caseta que cubre el sensor. Ahí te estamos perdiendo, Leonel, de vuelta. Como que se vuelve a ir tu voz. Sí. Hola, ¿ahí sí? Ahí te escucho, sí. Ya. Dentro de esta caseta de protección se encuentra el sensor de temperatura y humedad relativa, y malla que está acá, lo que hace. Se escucha mal, Leonel. No sé si estás con un micrófono o activar tu. Sí, no, Valeria, yo estoy bien. O sea, yo te escucho. Se te va la voz. Se va la voz. Vamos a probar de vuelta. Sin imagen, estoy así como tratando de agarrar todo lo más posible. ¿Y ahí se escucha bien? Se va un poco la voz. Una pena. Capaz que sea tu internet que no está estable. Bueno, probemos, sigamos probando. Sigamos probando. Ya voy a seguir adelante. El otro sensor, ¿cierto? Que es el de radiación solar, que es el piranómetro, ¿cierto? Este sensor cumple la función de registrar la energía emitida. Estos son watts por metro cuadrado que ocupa la estación meteorológica. Este sensor es uno de los sensores que son estáticos, ¿cierto? Estos se instalan dentro de la estación meteorológica. Ustedes ven del sensor mismo, tiene una cola que lo que hace es mantener al sensor perpendicular, ¿cierto? A los rayos solares. Usted en la foto al medio ve el sensor de instalación, pero además tiene una burbuja de aire que lo que hace es mantener el sensor derecho con respecto a los rayos solares. Es que nosotros podamos ir determinando en qué punto también tenemos la mayor radiación solar. Si este sensor estuviera cargado hacia algún lado, ¿cierto? El ángulo de inclinación del sensor del diodo, que vendría siendo la parte blanca que ustedes ven arriba, que espérenme un poco que se los muestro. Tendría un ángulo de inclinación ser negativo o positivo.
detectar la inclinación o la radiación solar máxima si estuviera inclinado, no va a coincidir con la hora, o no va a coincidir con el valor máximo. ¿Por qué? Porque cada vez que esta estación va tomando datos, toma un dato a los 15 minutos y ustedes tienen una medición, por lo tanto ustedes después, teniendo una base de datos, pueden saber a qué hora son las radiaciones solares máximas siempre que el sensor esté debidamente alineado. Leonel, ¿Sí, Valeria? deja el puntero fijo. Uno de los asistentes nos dice que tu voz se pierde cuando mueves el puntero. Así que dejemos el puntero fijo porque parece ser que está asociado a eso. Ok, ahí lo voy a dejar. Dale. Ya. Bueno, y también es importante que en algunas estaciones meteorológicas la utilización del sensor de radiación solar ayuda para que se pueda realizar el cálculo de evapotranspiración. Entonces eso es sumamente importante cuando uno adquiere un equipo, saber si esta estación meteorológica requiere algún sensor para hacer el cálculo. Entonces eso hay que poner bastante ojo. Por lo general los sensores de radiación solar son anexos a la estación meteorológica. Vienen como un producto separado. Otro, aquí entramos lo que son los sensores ya mecánicos. Tenemos una veleta con un anemómetro, ¿cierto? En donde su función es medir la velocidad a la cual se está desplazando el viento, y la veleta indica la dirección desde donde viene el viento, no para dónde va. La dirección del viento, desde donde viene el viento y no para dónde va. Así que bastante ojo con eso. Y obviamente el registro de la veleta va de 0 a los 360 grados y también va tomando cada 15 minutos el dato acerca de la velocidad y la dirección del viento. Es lo que ustedes están viendo. Este sensor está compuesto de estos dos cuerpos, ¿cierto? La veleta a mano izquierda, lo que ustedes ven, las cazoletas que van tomando el viento, ¿cierto? Lo van haciendo girar, y la veleta que ustedes ven con esta cola, que lo que hace es determinar en base a la punta que tiene la dirección de dónde corre el viento. Finalmente ustedes tienen el cuerpo completo, que se llama veleta, como lo que ustedes ven a mano derecha. Este sensor son sensores que son sellados de fábrica, tienen un rodamiento, por lo tanto viene con una lubricación ya de fábrica, y va unido por un par de vástagos, ¿cierto? La veleta se une en la parte superior y las cazoletas en la parte inferior por un vástago, y cuando se produce el giro de este instrumento, se produce la medición. Ahora, hay que poner bastante ojo. ¿Por qué? Porque las veletas con los anemómetros, al ser un rodamiento sellado, de igual forma las partículas pequeñas de tierra entran. Por lo tanto, estos equipos sufren bastante estando en zonas con mucho polvo en suspensión. A nosotros en la zona norte, por ejemplo, Copiapó, Arica, donde hay mucho polvo en suspensión, estos sensores les tenemos que hacer mantención bastante seguido. Pero cuando nos vamos corriendo de norte a sur, obviamente la polución, en este caso el particulado, tiende a bajar. Por lo tanto, las veletas sufren mucho en las zonas con mucho polvo en suspensión. Obviamente también tenemos otros modelos de veleta como Young, por ejemplo, que son bastante fuertes en términos de que están muy selladas, por lo tanto el particulado es mucho menor. Sin embargo, realizando una buena mantención seguida a estas veletas, el uso puede durar bastante tiempo. Pero también, no por estar en la zona sur propiamente tal, tenemos poco particulado. Pasa que las estaciones meteorológicas pueden quedar instaladas cerca de caminos, por lo tanto, el paso de vehículos también genera mucho polvo. Por lo tanto, hay que tener bastante ojo con eso. Sensores de temperatura y humedad relativa, veletas con anemómetro, y en general el equipo completo con mucho polvo en suspensión, aunque sea una estación que está diseñada para estar en intemperie, el polvo técnicamente la daña. Así que hay que tener bastante cuidado con eso. Y obviamente, en el caso de la veleta, un sensor que viene sellado de fábrica no se puede lubricar, porque ya tiene particulado, por lo tanto se forma una especie de barro dentro del sensor. O sea, tal vez uno puede ver que el movimiento mejoró un poco, pero ya tiene el movimiento del equipo ya no es natural. Por lo tanto, ahí ya tiene que cambiar. El otro sensor mecánico, ¿cierto? El pluviómetro. Nosotros nos acordamos bastante de él la mayoría de las veces en invierno, ¿cierto? En verano no nos acordamos mucho. Este equipo está compuesto de un embudo que es el que recepciona el agua caída, en este caso como precipitaciones, y tiene lo que es el balancín del pluviómetro, que vendría siendo lo que ustedes ven a mano derecha, ¿cierto? En donde
cae la precipitación, en este caso, dependiendo de la estación, pueden ser 0,2 o como en este caso 0,25 milímetros. Por lo tanto, funciona en base a peso. Registra los 0,25, cae el balancín, se produce el paso del sensor, ¿cierto? Tiene un mecanismo con un imán, ¿cierto? Que pasa, registra los 0,25, bota el agua y se carga la otra cuchara. Lo que pasa, en este caso la mantención preventiva es siempre mantener limpio, muy limpio lo que son los embudos del pluviómetro. La idea es que antes que empiece el periodo de lluvia siempre debemos sacar el embudo, que es debido a que tiene unas paredes que son cóncavas, se deposita bastante polvo en esa zona. También hay que tener mucho cuidado con la hoja, en este caso si está cerca de algún cultivo. Mucho cuidado también con los pájaros. Por alguna razón, los pájaros lo ocupan de baño, y bien seguido. ¿Y esto qué puede causar? Que el pluviómetro se taponee, porque tiene un orificio bastante pequeño, pueden ser perfectamente unos 4 milímetros, 5 milímetros, no creo que sea más que eso, y obviamente se taponea, por lo tanto llueve, el agua se acumula dentro del embudo del pluviómetro y no cae. Por lo tanto, nuestro pluviómetro termina registrando 0, y la mecánica no está mala, pero es el embudo que recepciona el que estaba taponeado. Por lo tanto, hay que tener bastante cuidado con eso. Otro punto también que es importante es que la tierra que pasa del embudo al balancín del pluviómetro, como lo que ustedes están viendo ahí en las dos fotos a mano derecha, se tienden a llenar de tierra. El problema está en que con un poco de agua, esa tierra se transforma en barro y ese barro tiene un peso. Por lo tanto, cuando nosotros nos preocupamos del embudo, lo limpiamos, ¿cierto? Llueve, pero no necesariamente van a caer los 0,25 milímetros. Puede caer mucho menos y el balancín del pluviómetro lo va a registrar. Por lo tanto, hay que tener cuidado con los dos cuerpos. ¿Cómo se limpia? Con un pañito húmedo, ¿cierto? Ustedes ven en la foto donde hay un balancín negro, se tiene que tomar de la forma, no tomar la cuchara, porque nuestras manos tienen grasa, ¿cierto? Natural nuestra, por lo tanto, queda marcado en nuestros dedos. La idea es con un pañito húmedo o con un pincel o brocha, ir sacando la tierra. Cada vez que nosotros movamos, la estación va a registrar 0,25 milímetros. La idea es tratar de mantenerla en ese punto, digamos. Y la idea es dejarla como está en la foto a mano derecha. Otros sensores también que las estaciones se pueden instalar, tenemos sensores que son de humedad de suelo, temperatura de suelo, ¿cierto? Que estos se van asociados a la estación meteorológica, y además tenemos algunos sensores asociados a lo que es radiación solar, en este caso UV, para lo que son las quemaduras de sol, en este caso para exposición humana. Acá también tenemos otro sensor, aquí tenemos otro equipo, ¿cierto? Que dependiendo de las prestaciones hay ciertas diferencias. En este caso ustedes pueden ver un abrigo meteorológico que ya es más pequeño el que yo les mostré al principio, ¿cierto? Ustedes pueden ver en la foto del medio un sensor de temperatura y humedad que tiene una cápsula blanca que en realidad es la electrónica del sensor, y a mano derecha ustedes ven ya el sensor propiamente tal. La diferencia entre las prestaciones de los equipos es que en este caso yo puedo indicar a la estación meteorológica que me indique cuando la temperatura está llegando a cierto umbral, por ejemplo. En este caso pueden ser heladas o temperaturas máximas en el caso de tener olas de calor. Además, tengo la opción de ir cambiando solamente la cápsula del sensor de temperatura y humedad relativa y no cambiar el sensor mismo. Entonces aquí empezamos a tener estas ciertas diferencias. Obviamente aquí tenemos un sensor que puede costar perfectamente 100.000 pesos, pero un sensor como el que yo le estoy mostrando acá puede perfectamente costar 230.000 pesos. La diferencia en precio pueden ser grandes, ¿cierto? Mayores, pero por la prestación que tiene la estación meteorológica referente a yo poder indicarle ciertas condiciones para que ella me vaya avisando. También un sensor de radiación solar, el otro tenía un cuerpo plástico, este tiene un cuerpo metálico, ¿cierto? Por lo tanto, ya la duración del sensor con respecto a la quemadura del sol propiamente tal en el equipo ya es distinto. Además, tenemos un sistema que es plug and play, ¿cierto? Esto tiene que ver con que si yo conecto el sensor
El sensor tiene 7 canales, básicamente, y cada uno de estos canales yo puedo sacar el sensor de temperatura y conectar el de radiación solar, y en este tipo de equipo automáticamente me lo reconoce. En estaciones meteorológicas más básicas, el sensor de temperatura se instala en el canal de temperatura. Si yo por algún motivo cometo un error y instalo la veleta en el sensor de temperatura y al revés, la estación simplemente no me va a reconocer los sensores y no me voy a dar cuenta hasta cuando baje información. En este caso, los sistemas plug and play, no importa a dónde esté conectado el sensor, la estación meteorológica me lo reconoce de forma automática. Tenemos también un juego, una veleta con un anemómetro, lo mismo, ¿cierto? Acá la diferencia es que ambos sensores van separados, por lo tanto, en el caso que yo tenga algún problema con cualquiera de los dos, en el caso de las versiones de estaciones antiguas que les mostré, o sea, anteriormente, tengo que cambiar el equipo completo. En este caso, tengo dos sensores que son independientes, por lo tanto, si uno tiene problemas, cambio el sensor con problemas. Además, una de las ventajas también que tienen estos equipos que ya son de gama alta es que dependiendo de dónde estén ubicados, yo puedo también saber si el sensor ha tenido algún problema en su electrónica. Me emite alertas, que son prestaciones que algunas estaciones no las tienen. Por lo tanto, obviamente esas prestaciones tienen un costo asociado en términos en el costo general del equipo, pero lo valen cuando uno está, en el caso mío, estoy en Santiago, ¿cierto? Y tengo que ir a cambiar un sensor que me queda en la Araucanía, por ejemplo, varias regiones de distancia, varios kilómetros, 800, 900 kilómetros. Entonces, ese es un punto clave en lo que son estas. Lo que ustedes ven acá también, el pluviómetro, ¿cierto? De estas estaciones meteorológicas, están compuestos también de un embudo, es del mismo balancín, pero como ustedes pueden ver, en el caso de este embudo es un equipo que es completamente metálico, ¿cierto? Y el balancín también, como ustedes pueden ver, a mano derecha, también tiene una electrónica, en el caso de que si me quisiera avisar si están cayendo X milímetros en un tiempo acotado. ¿Estamos midiendo lo mismo? Estamos midiendo efectivamente lo mismo. La diferencia son las prestaciones de la estación meteorológica. Bueno, en el caso de algunas estaciones, por ejemplo, la información queda retenida en un data logger, que es una memoria interna. En el caso de las estaciones meteorológicas, la mayoría tiene una memoria que se llama rotativa. Eso significa que, por ejemplo, en el caso de ciertas estaciones, dependiendo de la configuración de cuántas veces quiero que vaya tomando datos en el transcurso del día, tengo hasta 23 días para guardar memoria. Si yo no descargo la información en esos 23 días, el día 24 me tapa el día 1, el día 25 me tapa el día 2, el día 26, el día 3. Así sucesivamente. Sin embargo, hay algunas estaciones que, para no tener este tipo de complicaciones, por ejemplo, en equipos de gama alta, en este equipo que nosotros ocupamos como red, tenemos hasta 8 meses para descargar un dato. Obviamente, ¿cuáles son las otras diferencias? Que estos equipos ya vienen integrados con un módem de transmisión de datos. Esto significa que yo le instalo una SIM card, ¿cierto? M2M, que es una SIM card que usa solamente el envío de información como datos. Yo no ocupo canal de voz porque es muy ineficiente en términos de mandar información. Y la configuro para que me envíe la información directamente a nuestro servidor, la procesamos y la enviamos directamente a la página a nuestra página de la red agroclimática. En el caso de otras estaciones, yo todo lo que tiene que ver con la configuración de modem y envío de transmisión de datos, lo tengo que hacer por otro lado. Tengo que comprar un modem, tengo que comprar un panel solar, una batería, un regulador de carga para armar el sistema eléctrico. En el caso de las estaciones que ya tienen el sistema armado de fábrica, tengo un panel solar, por lo tanto también tengo requerimientos de energía que están bastante acordes al equipo. No necesito paneles solares de 10 watts como ocupaba antes a 20 watts. Aquí tengo un panel solar que es de 8 watts con un módem de transmisión de datos que lo puedo hacer transmitir cada media hora, por ejemplo, para que me envíe 2 datos por envío. Sensores anexos también que tienen estos equipos, bueno, sensores de humedad de hoja, ¿cierto? Que nosotros lo hemos ocupado bastante, sensores también de humedad de suelo y sensores de temperatura de suelo. Bueno, ya pasando todo lo que tiene que ver con los usos, mantenciones preventivas de estaciones meteorológicas e instalación, ahora lo importante es cómo nosotros integramos esa información para un indicador que es importante en lo que tiene que ver con el riego del equipo propiamente tal, ¿cierto? O sea, cómo nosotros ocupamos la información climática para tomar decisiones con respecto al riego. Primero que todo, debemos entender qué es la evapotranspiración.
Primero que todo es una combinación de dos procesos, ¿cierto? Evapotranspiración, que tiene que ver con la evaporación del agua en el suelo, ¿cierto? Y por otra parte tiene que ver con la transpiración del cultivo. Esos dos factores, mediante una fórmula, se llama evapotranspiración. Lo que ustedes están viendo ahí, donde están los parámetros de temperatura, humedad, velocidad del viento, ¿cierto? Radiación solar, algunos como altitud, el día juliano, ¿cierto? Entran dentro de esta fórmula, y esta fórmula nos arroja un valor que es el agua evapotranspirada en milímetros, o sea, solamente pérdida de agua en este caso. Esas son las variables que a nosotros nos entran dentro de la fórmula, ¿cierto? Como se los comenté, velocidad, temperatura, humedad relativa, radiación solar, presión atmosférica. Y acá es donde nosotros tenemos que tratar de ir definiendo muy bien el lugar donde nosotros vamos a instalar la estación meteorológica. ¿Por qué? Porque cuando nosotros instalamos en zonas como bajos, en un bajo, ¿cierto? Le estamos dando mucha cabida a lo que el sensor de temperatura nos va a estar arrojando. Si tenemos nuestro cultivo en un sector bajo, obviamente ese sector va a estar muy influenciado por lo que son los eventos de helada. Aquí hay que recordar que las temperaturas bajas, a diferencia de las temperaturas más altas, son mucho más pesadas, por lo tanto el flujo del viento con respecto a una helada, o el flujo de la temperatura tiende a bajar, tiene un movimiento parecido al de un líquido. Por lo tanto, se acumula en la parte baja y obviamente el sensor de temperatura nos va a registrar una helada de -2, -3, -4 por X horas. Nos ayuda bastante a determinar zonas, pero cuando nosotros queremos tomar ese dato para realizar un manejo, por ejemplo, a nivel de riego, obviamente vamos a caracterizar esa zona. Por eso que una buena instalación del equipo, obtenemos mediciones cercanas a la realidad, y la idea es que sea lo más representativa de nuestra zona. Productos que nosotros obtenemos cuando manejamos o instalamos una estación meteorológica lo más representativa, tenemos horas de frío que tienen mucho que ver con la calidad de la yema, calidad de flor y calidad de fruto finalmente, grados día, ¿cierto? Que tiene que ver con el seguimiento fenológico, seguimiento también de crecimiento de plagas, precipitaciones, súper importante en el caso nuestro, con estos 12 años de sequía continua, y obviamente un buen dato de evapotranspiración. Si no tenemos la estación bien instalada, podemos tener problemas con el flujo del viento, ¿cierto? Obviamente, si está muy encerrada la estación, la temperatura en la zona puede aumentar, por lo tanto la estación lo va a registrar y va a estar registrando esa característica propia de ese punto. Obviamente, al aumentar la temperatura, disminuye la humedad relativa, son inversamente proporcionales. La velocidad del viento, ¿cierto? También, en este caso, veleta con anemómetro, zonas con obstáculos muy cercanos disminuyen el flujo del viento, y esta variable por lo general tiene mucho peso con respecto al dato de evapotranspiración. Lo mismo al revés. Si dejamos la estación instalada en una zona muy ventosa, obviamente, en este caso, la fórmula de evapotranspiración puede aumentar en valor. Así que hay que tener bastante ojo con eso, y recordar que para fines agrícolas las veletas con anemómetro a 2 metros de altura. Y con respecto a la radiación solar también, si tenemos un sensor de radiación solar que va midiendo todo el desplazamiento del sol con respecto a la energía emitida, también si lo tenemos muy cerca de árboles o alguna casa y el sol tiende a salir y le da sombra, obviamente el sensor va a registrar un pic en algún momento cuando pasa el sol, o sea, sale de la sombra y le entra la radiación solar. Y obviamente vamos a perder también fineza en la utilización con respecto a indicadores como lo que es evapotranspiración. También sumamente importante el limpiar el diodo, ¿cierto?, que registra la radiación solar. Podemos perder hasta un 20 o un 30% de datos. Podemos estar marcando 800 watts por metro cuadrado, pero en realidad, si limpiamos el diodo, ¿cierto?, podemos llegar a los 1000 watts por metro cuadrado. Y obviamente esa medición puede ser muy castigada en zonas con mucho polvo en suspensión, así que hay que ponerle bastante ojo, y también a la alineación del sensor propiamente tal. Otro punto también que conversamos con Valeria tiene que ver con lo que son los sensores manuales, ¿cierto? Los sensores manuales son aquellos en donde nosotros vamos tomando el dato, en este caso los sensores de temperatura y humedad, ¿cierto?, del aire. Lo que uno ve siempre son los sensores, en este caso, de temperatura máxima y temperatura mínima. Por lo general, siempre yo he visto problemas en el sentido de la instalación de estos sensores, porque
La mecánica es la misma en el sentido de una estación meteorológica. Los sensores tienen que estar siempre midiendo a la sombra en una garita, ¿cierto?, de protección, o sea, estamos midiendo lo que pasa bajo la sombra. También es importante que hay que para realizar comparaciones, que los sensores, o sea, que los termómetros manuales también estén instalados 1,5 metros. Si yo subo el sensor 2 metros de altura o lo bajo 1 metro, estoy midiendo un punto en particular. No estoy midiendo, no significa que ese termómetro o ese sensor tenga un espectro de que puede medir lo mismo 1 metro hacia arriba o 1 metro hacia abajo. Estoy midiendo a 1,5 metros de altura y para comparar tengo que estar midiendo a la misma altura. En el caso de los termómetros de máxima y mínima, es importante que estos se encuentren protegidos de los rayos solares, ¿cierto? Porque nosotros estamos midiendo a la sombra para evitar el sobrecalentamiento. Por lo general, cuando dicen que están haciendo 30, 32 grados, a radiación solar directa pueden estar haciendo 10 a 12 grados más, por lo tanto su termómetro, estando bueno, puede estar marcando 42 grados y uno dice, no, está malo. En realidad no está malo, se sobrecalentó el equipo, está marcando lo que el rayo solar está golpeando el sensor, o sea, el termómetro mismo, y ese se calentó. Por lo tanto, siempre la temperatura se toma a la sombra. En el caso de los pluviómetros manuales, el problema pasa con la mala instalación del equipo propiamente tal. El viento es la principal causa de alteración de las mediciones de los pluviómetros. O sea, la idea es dejar el equipo en una zona donde no corra mucho viento, porque nosotros lo que queremos medir es cuánto es el agua caída en ese punto. La idea es dejarlo en una zona donde hayan estos claros, ¿cierto? Por lo general al lado de casa, donde tampoco si llega a correr viento, que esta proteja al pluviómetro propiamente tal, y hay que tener mucho cuidado con la instalación en el sentido de que, si ustedes ven en la foto mano derecha, en la parte de arriba, ese pluviómetro está instalado, ¿cierto?, en un tronco, pero está instalado a la misma altura, por lo tanto, nosotros estamos midiendo el diámetro del pluviómetro propiamente tal, el agua que cae en ese diámetro, pero es posible que la gota que caiga en ese tronco, ¿cierto?, en ese eje donde está instalado el pluviómetro, rebote y caiga agua. Por lo tanto, ya vamos a tener una instalación que va a ser errada. Va a ser una medición que ya no va a estar acorde. Y en la foto que ustedes ven abajo ya vendría siendo una foto más acorde, obviamente mucho más alto, disminuye la capacidad, o sea, el dato de error. Importante también es que las mediciones se deben realizar en forma diaria, ¿cierto? Y siempre a la misma hora. ¿Por qué? Porque ustedes van a terminar de registrar, cayeron 10 milímetros a las 10 de la mañana, por ejemplo, hoy día, y ustedes mañana hacen una medición y todo lo que cayó en el transcurso de esa hora es otra medición. Entonces ustedes saben que a las 10 de la mañana cayó tanta agua. Y así van. Lo mismo pasa con los sensores manuales, con los termómetros manuales. Siempre tienen que ir haciendo las mediciones a la misma hora, porque ustedes solamente están mirando esa hora, y si se pasan no tienen punto de comparación. Si están midiendo a las 12 del día, a las 12 del día. Si se pasaron a la 1, ya no tienen el registro de las 12, tienen el de la 1, entonces ya ese dato queda fuera, queda offline. Como conclusión, la instalación de los equipos debe ser un lugar que sea representativo del campo, ¿cierto?, para tratar de expandir los datos meteorológicos y ojo con zonas con alto y bajo con respecto a lo que tienen que ver con las temperaturas. Eso es importante. La mantención se debe realizar en lo posible 2 o 3 veces al año, pero si estamos en sectores con mucho polvo mucho polvo en suspensión, estas tienen que hacer mucho más seguido. Recuerden que una estación meteorológica es un equipo que puede medir la diferencia de 0,2 décimas de grado, por lo tanto estamos trabajando con sensores que son muy precisos. Importante también ahí, cuando se vayan a comparar una estación meteorológica, traten de pedir siempre la hoja técnica. Hay estaciones meteorológicas que pueden medir hasta un 10% de humedad relativa, un 15% de humedad relativa. Si hay menos humedad relativa, la estación no lo va a registrar, así que mucho ojo con eso. En el caso de los sensores manuales, instalar en sectores que sean también representativos, protegidos de la radiación solar en el caso de termómetros, y en el caso de los pluviómetros, que estén bien alineados y sin obstáculos que puedan generar error. Además, contamos con un equipo que es capaz
de realizar la obtención de distintos indicadores, horas de frío, como les comentaba, con la calidad de yemas, grados, días como seguimiento fenológico, control de plaga, estado de las precipitaciones y evapotranspiración. Por lo tanto, tener una estación meteorológica es un equipo con lo cual nosotros podemos construir muchos indicadores. Obviamente, manteniendo, o sea, teniendo el equipo en las mejores condiciones, vamos logrando una base de datos climática de nuestra zona, en la cual después las podemos ir comparando en el transcurso de los años y podemos ir justamente midiendo si las precipitaciones se han retrasado, han disminuido o se han adelantado, en el caso mismo también de la helada o en el caso nuestro de lo que es los periodos de riego, si estamos regando más o estamos regando menos en base a las mismas condiciones climáticas. Bueno, y ya terminando, solamente les quiero indicar que la red en la cual trabajo es la red Agromet, ¿cierto? Son estaciones meteorológicas automáticas, donde nosotros vamos registrando parámetros meteorológicos en tiempo real, ¿cierto? Esta página tiene gráficos y tablas de datos que son descargables con frecuencia horaria, conformados por un consorcio donde está la red meteorológica de INEA, Vinos de Chile y FDF con Agroclima. Nosotros empezamos con una red en el año 2013 de 216 estaciones, en este caso, o sea, a este año ya vamos con 416 estaciones a lo largo de Chile, y tenemos esta página web que se llama www.agromet.cl, donde se pueden ir a visitar y analizar cada una de la información, ¿cierto?, disponible de estas 7 variables climáticas. Redes sociales, LinkedIn, Instagram, donde nosotros vamos subiendo justamente información. Ayer subimos información acerca de temperaturas máximas sobre 29 grados por más de 5 horas. Anteriores subimos actualización del estado de la evapotranspiración. Por lo tanto, los invito a que se acerquen, entren, mantenemos información y vamos conversando con respecto a lo que está pasando a nivel agrícola y el impacto. Gracias por todo, muchas gracias por la invitación. Gracias, Leonel. Gracias por la presentación, muy interesante. Claramente creo que muchos de los que tienen estaciones meteorológicas, no sé si le hacen el debido mantenimiento o estamos tan pendientes de que el mantenimiento y la buena ubicación de la estación es fundamental para tomar una lectura adecuada y cómo afecta esta lectura a la toma de decisión, ¿no? Mientras vos dejas de compartir pantalla, así se prepara Roberto, me gustaría preguntarle al público que está del otro lado, ¿con qué objetivo ellos o ustedes que están ahí del otro lado escuchándonos, si utilizan estaciones meteorológicas, con qué objetivo utilizan esos datos? ¿Lo utilizan para decidir cuánto regar, para calcular la ETO? ¿Utilizan para saber los grados días, la intensidad y la duración de las heladas, las horas de frío, conocer las precipitaciones? Me gustaría escucharlos de esta manera, con esta encuesta. Pueden apretar sobre la pantalla la decisión que crean correcta, o pueden incluso optar por más de una opción. Así que bueno, acá están todos votando, la verdad es que hay mucha gente votando, me encanta, está muy parejo todo, y también hay una gran parte que no usa estaciones y que le gustaría usar, así que está buena esta charla porque les da un montón de información. Roberto, no sé si estás del otro lado, te invito a que compartas pantalla, así empezamos les voy a compartir los datos de la encuesta, que bueno, tenemos un 49% de personas que utilizan la estación meteorológica y los datos que se generan para el cálculo de la ETO, ¿no? Es saber cuánto regar. Pero tenemos, digamos, después mucha división pareja en cuanto a las otras definiciones. Y tenemos un 31% que asistió, que no usa, que le gustaría usar, y que la información generada es de muchísimo valor en esta webinar para ellos. Y para los que sí lo usan, cuánto regar, también para saber que el mantenimiento es fundamental, y la ubicación también. Leonel, yo te propongo que vayas leyendo las preguntas que están en el chat. Al finalizar la presentación de Roberto, vamos a estar respondiendo estas preguntas, y los invito a todos del otro lado para que hagan sus preguntas para la presentación que viene y para la presentación que estuvo disertando Leonel. Bueno, ahora sí, Roberto, bienvenido, te escuchamos. Roberto va a contarnos
cómo usa esta plataforma, qué datos usa meteorológicos Quilimo para dejarle al productor el cuánto regar, para ayudar a la toma de decisión de cuánto regar. Bueno, les dejo el espacio a Roberto para que les cuente sobre la plataforma Quilimo. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Vale, por tu presentación y gracias a Leonel también por toda esa información que nos acaba de entregar recién. Y bueno, como tú bien decías, y para seguir con la continuación de estos datos, hoy les voy a hablar de la importancia de las estaciones meteorológicas y la decisión de cuánto regar para Quilimo. Vamos a ver los siguientes datos. Por ejemplo, ¿qué datos usa Quilimo en el monitoreo de riego? El servicio y cuáles son los datos tomados de estas estaciones meteorológicas. Bueno, Quilimo es una plataforma que se alimenta de Big Data y que ayuda a múltiples productores a tomar decisiones de riego y saber cuánto y cuándo regar. ¿Cómo funciona esto? ¿Qué datos usa Quilimo en el monitoreo de riego? Muchas veces acá, por ejemplo, yo me quiero detener un poco y contarles cuáles son los datos que tomamos, y partiendo desde las imágenes satelitales, los datos meteorológicos y los datos del huerto. Por ejemplo, cuando nos referimos a definir los datos del huerto, ¿qué datos del huerto son los que tomamos? Como hacemos una caracterización del suelo para determinar el perfil que vamos a monitorar, la textura del suelo, el agua útil de ese sector, en este caso la profundidad que vamos a llevar el balance, el tipo de cultivo, la variedad de ese cultivo, el sistema de riego y la eficiencia de ese sistema de riego. Con todos esos datos del huerto nos permite tener un estado inicial de nuestro sector que vamos a trabajar. Como segunda fuente de ingreso pasamos a los datos meteorológicos. Acá yo les puse un par de ejemplos. ¿Qué hacemos con las estaciones meteorológicas? Donde en un campo que se encuentra ubicado entre la sexta y la séptima región de Chile, en la primera imagen de arriba les quise compartir esta imagen para que puedan ver la cantidad de estaciones meteorológicas que usa Quilimo y que se encuentran activas día a día. Y también compartirles un poco la cantidad de estaciones meteorológicas que se encuentran inactivas. Bueno, y en la imagen de abajo ya nosotros trazamos un radio para determinar con cuáles son las estaciones meteorológicas que vamos a trabajar, para poder determinar y tener nuestros datos concretos. ¿Por qué hacemos esto? Muchas veces, como nos contaba Leonel, generalmente las estaciones a veces nos pueden entregar datos erróneos por haber quedado mal instalada, porque nos falló un sensor o porque está descalibrado, una mantención como una limpieza, como los comentaba él, una ruptura de un cable o también por una pérdida de señal. Bueno, ya una vez decidido los datos que tomamos de estas estaciones meteorológicas para saber cuáles son, o sea, la zona, ya trazamos el radio y saber la zona en la cual vamos a trabajar, tomamos los siguientes datos de estaciones meteorológicas como la radiación, la temperatura, el viento y la humedad, más un cultivo de referencia, en este caso un pasto bien regado. Y a través de una ecuación que es Feynman-Montiel, tomamos nuestra evapotranspiración potencial. Como última fuente de ingresos, también trabajamos con lo que son las imágenes satelitales, donde ahí trabajamos con varios satélites como MODIS, Landsat, Sentinel y Planet. Estos satélites nos entregan imágenes de NDVI, o índice de vegetación de diferencia normalizado, que nos va a entregar indicador de biomasa fotosintética activa, o que nos permite detectar anomalías de la vegetación como estrés hídrico, enfermedades, defoliaciones. ¿Qué es lo que hacemos con estas imágenes satelitales? A través de un algoritmo propio, las transformamos a coeficiente de cultivo real de ese sector que vamos a trabajar. Bueno, ya obtuvimos en este caso la evapotranspiración de todas estas estaciones que tomamos en el campo cercano. También obtuvimos nuestro coeficiente de cultivo. Ahora necesitamos tener nuestra evapotranspiración real de ese sector que vamos a trabajar. Donde ahí, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos esta evapotranspiración, la multiplicamos por ese KC factor, que en este caso viene siendo el que obtuvimos de estas imágenes satelitales. Que ojalá el cultivo se encuentre en buenas condiciones para poder tener una evapotranspiración real de nuestro sector. Una vez tomados ya todos estos datos, vamos a pasar cómo el productor va a visualizar nuestro servicio. Donde en la parte de la derecha, los cuadros de la derecha, vamos a poder ver nuestros sectores delimitados y la parte de abajo, las recomendaciones de cada uno de estos sectores, que van a estar expresados en horas o milímetros, de acuerdo a la preferencia de cada uno de estos productores.
En la parte izquierda, en la parte de abajo, vamos a ver todo lo que son las lluvias y los riegos acumulados de la temporada. En este caso es un sector que no hubo lluvias durante la temporada, por eso no se encuentra en registro. Y la parte de arriba vamos a ver todo lo que es nuestro porcentaje de agua útil de cada uno de estos sectores, donde se encuentran expresados de diferentes colores. Los de colores rojos son los que van a estar por debajo de este umbral, o están por debajo de este umbral que establecimos en conjunto con el productor antes de dar inicio a la temporada. Y los de color azul son los que se encuentran por encima de este umbral. Ahora bien, si pinchamos uno de estos sectores, por ejemplo, automáticamente se nos despliega un gráfico de agua útil de nuestro sector, donde la línea azul, que se encuentra expresada en porcentaje, nos va a indicar día a día nuestra agua útil. Mientras que la línea naranja es el umbral que establecimos con el productor, que también se puede modificar durante la temporada de acuerdo a las exigencias de riego o a las exigencias que lo haga el cultivo también. Lo que son las barras rojas son las que se encuentran ingresados a los riegos y las verdes las lluvias. Las acciones que va a realizar este productor son cargar las precipitaciones y los riegos. También él va a poder ver en este sector de acá por ejemplo, se cargan las lluvias y los riegos en estos dos cuadros, y él también va a poder ver detalladamente un informe de su sector, con la evapotranspiración de los días y con las horas de riego o las precipitaciones si es que ocurrió. En el sector de acá a la izquierda vamos a poder ver nuestras imágenes satelitales, donde voy a poder retroceder de acuerdo desde el inicio de la fecha cuando partimos este monitoreo, las voy a poder ampliar y descargar también. En la gráfica del centro que está acá, vamos a poder ver nuestro coeficiente de cultivo obtenido de estas imágenes satelitales, ¿ya? Ahora yo también quiero ver mi evapotranspiración que está teniendo este sector. Acá también les quise poner un ejemplo para hacer un comparativo de acuerdo a la evapotranspiración que nos están entregando estas estaciones meteorológicas y la que nosotros estamos llevando con nuestro coeficiente de cultivo, en este caso el que afectamos con la imagen satelital, donde la línea de color azul es la evapotranspiración obtenida de las estaciones meteorológicas cercanas a ese campo, que nos arroja 7.3 milímetros. Y lo que es la evapotranspiración real son 5.1, que es la línea celeste. Por ende, la lámina a reponer de riego va a ser mucho menor y nuestra recomendación también. Y como último, son las actividades que va realizando el productor durante la temporada. En el caso de que me haya equivocado en ingresar algún riego o una lluvia, voy a poder eliminar y volver a cargar nuevamente. Cada vez que yo elimine o cargue estos riegos, mi gráfico de acá arriba se va a actualizar automáticamente. Bueno, muchas gracias a todos por este espacio. Gracias a ti también, Vale, y te cedo la palabra para que puedas seguir con el espacio de las preguntas. Gracias, Robert. Excelente. Bueno, tenemos una pregunta ahí para vos también. Antes de responder las preguntas, quiero interactuar con el público de vuelta. Nos gustaría saber si les gustaría contactarse con nuestro equipo técnico de soporte para que les cuenten un poco mejor, en más detalle, la posibilidad de usar la plataforma o qué ventajas encuentran en la utilización de la plataforma. Les dejamos ahí, pueden apretar en la pantalla, en el sí o en el no, para que sean contactados de manera directa con nuestro equipo, tener una call con ellos y conocer en mayor detalle nuestra plataforma. Ahora son muchas las preguntas que tenemos, así que vamos a ir respondiendo a algunas de ellas. No sé, Roberto, si tuviste la posibilidad de ir viendo algunas de ellas, pero... ¿Qué pasó? No estoy escuchando. Roberto y Leonel, vamos con Leonel. Una de las primeras preguntas que tenemos, Leonel, es sobre el costo de operación y de mantenimiento que tienen estas estaciones meteorológicas de las cuales nos hablabas en relación a la inversión que significa una estación de estas. No sé si nos podés dar un poquito más de datos, si bien hablaste un poco de los costos y hablaste un poco también de qué canales utilizan para el envío de la información, podríamos hacer una breve reseña para dejarle esta respuesta a Rodrigo. Sí, Valeria, mira, estoy justamente acá viendo las preguntas, en este caso de Rodrigo, que él, abajo está la pregunta, digamos, completa.
el costo de operación y mantenimiento de un sistema de estaciones meteorológicas, sea de una red, ¿ya? Receptor de información en función de la inversión inicial realizada. ¿Qué sistema de comunicación suelen utilizar? Bueno, a ver, obviamente dependiendo del país donde estemos, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros ocupamos dos tipos de estaciones. Habría que hacer la conversión. No sé si Rodrigo será de Chile o será Argentina o México, pero en el caso nuestro chileno, por ejemplo, nosotros una estación meteorológica de gama media, ¿cierto? Más el sistema llámese estación meteorológica con temperatura, humedad relativa, velocidad del viento, dirección del viento, presión atmosférica, presión, radiación solar, ¿cierto? Creo que no se me da ninguno de los sensores, son 7. Tiene un valor de 1.200.000 en este momento, con este valor de dólar, ¿ya? A ese equipo, para dejarlo instalado y que envíe información de forma automática, esto significa que yo la estación meteorológica la desconecto de mi computador, la instalo en un sector de mi campo donde yo quiero realizar el muestreo climático, le tengo que instalar un módem de transmisión de datos, una batería, un panel solar, para independizarla del sistema de energía de mi campo. O sea, de esa forma lo hicimos nosotros. ¿Por qué? Porque pasaba que en algunas estaciones meteorológicas donde yo tenía el equipo, la consola de datos, ¿cierto? Donde me guarda información, quedaba instalada en el campo. El problema era que se producían cortes de energía y la información que yo la necesitaba al otro día a las 8 de la mañana no me llegaba, no la recibía. Entonces nosotros de alguna forma tuvimos que eliminar ese factor de error. Para esto instalamos justamente estos modems de transmisión de datos, pero todo el sistema de energía. Ahí nosotros, en todo ese desarrollo a nivel tecnológico, le sumamos como 1 millón más a la estación. O sea, una estación meteorológica de gama media que no tiene modem de transmisión de datos pueden salir 2.200.000, 2.400.000 aproximadamente. En el caso de las estaciones de gama alta, que ya vienen con el sistema de energía incorporado, ya estamos hablando que ese equipo puede tener un costo de 3.200.000 o 4 millones de pesos. Pero es una estación meteorológica, ¿cierto?, que tiene las prestaciones que yo les comenté, que puede guardar información por 8 meses, la puedo configurar con ciertos parámetros, indicadores, por lo tanto, eso habría que multiplicarlo por el número de estaciones con lo cual tú quieres realizar. Después de eso, tiene que ver la mantención con respecto al número de equipos. Estamos hablando, dependiendo de la localidad, estamos hablando de 2 o 3 mantenciones al año, y esa mantención va a depender también de los puntos, ¿cierto?, a nivel geográfico. O sea, en el caso mío, yo puedo conducir un día entero 800 kilómetros a ver una estación, y tengo que ver obviamente todas las estaciones de la zona. Entonces los costos van sumando. Eso también tiene mucho que ver, tanto de mar a cordillera, ¿cierto?, como de norte a sur. Entonces, va a depender un poco eso. O sea, hay que ponerle bastante ojo a ese punto en realidad. O sea, pero ya por lo menos te di unos costos, Rodrigo, con respecto a lo que es la mantención, ¿cierto? Y los valores de los equipos propiamente tal, multiplicado por el número de estaciones. Bien, gracias, Leonel. No es un tema fácil, ¿no? Porque es como sujeto a muchas variables. Sí, entonces es difícil poder dar un costo de manera directa, pero excelente tu respuesta. Vamos con alguna más, yo creo que con 2 y vamos a tener que ir cerrando. ¿Es indispensable colocar todos los sensores o se pueden poner los que necesites? Eso nos pregunta Javier. Él pone ahí precipitación, temperatura, radiación. Nos está escribiendo desde México, así que bienvenidos a todos los mexicanos que nos están acompañando. Pregunta esto, ¿es necesario tener todos los sensores o podemos poner algunos? ¿Qué pasa? No es necesario, exactamente. Lo que pasa es que esto también va a depender de la estación meteorológica. Hay estaciones meteorológicas que son bastante básicas, que tienen un costo menor, pero viene el paquete completo de sensores. Las estaciones meteorológicas ya de gama media hacia arriba, ya uno tiene la opción de instalar cierto grupo de sensores. La diferencia está en que cuando uno compra una estación meteorológica, por lo general uno compra el set completo, con la consola, data logger, ¿cierto? Y la batería de sensores completa. Si tú quieres hacer una batería propia de sensores, tú puedes comprar el termómetro con el higrómetro, por ejemplo, y la veleta con el anemómetro. En el caso de algunas estaciones, esos 2 puntos se comunican con la consola, donde tú tienes que guardar los datos. Eso va sí o sí.
O sea, a medida que la estación va aumentando en prestaciones, también va aumentando en el sentido de que tú puedes ir jugando con el número de sensores. No necesariamente puedes instalar 2 sensores, puedes instalar 3 o 7 o 10. Yo tengo instalado en algunas zonas 15 sensores, por ejemplo. Estoy midiendo muchas cosas, pero también tengo en otros campos donde estoy midiendo temperatura y humedad relativa. Así que eso va a depender directamente del equipo con el cual tú vas a cotizar. Eso es importante. Bien, vamos a compartirle una pregunta a Roberto, que nos cuente acá. Luis Ortega en el chat nos está preguntando cómo se establece el KC mediante esta metodología que estabas comentando vos, Roberto, y cómo varía según la fenología del cultivo. En este caso nos está preguntando de vid, pero entiendo que la respuesta puede ser en general para cualquier cultivo, ¿no? Sí, mira, bueno, en ese caso, lo que se hace ahí, o sea, cómo varía este coeficiente cultivo de acuerdo a lo que nos van entregando estas imágenes satelitales. A medida que las imágenes satelitales van tomando, hay una correlación, en este caso, de mayor vigor y menor vigor, y ahí vamos haciendo una correlación de este coeficiente de cultivo. Bien, o sea que en realidad también podemos decir que estas imágenes satelitales nos dan este coeficiente de este indicador de NDVI, ¿sí? Que Exacto. es el que después se alinea, está bien parametrizado con el valor de KC. Mediante una fórmula se obtiene el valor de KC y así vamos obteniendo un KC a medida que pasan los días y está totalmente adecuado o adaptado al propio lote en donde se está tomando esa imagen satelital. O sea, claro, que y esa actualización se produce aproximadamente de acuerdo a la cantidad de imágenes que tengamos durante la semana, pero puede ser de 3 a 5 días o un poco más también. Así es. O sea que nos da esta posibilidad de tener un KC directamente calculado para el lote de vid que estés teniendo, en este caso, para quien nos hizo la pregunta. Bueno, con esto creo que todas las preguntas que nos faltan, porque son un montón, el chat está prendido fuego, por así decirlo. Hay muchísimas preguntas. Agradecemos a todos por participar del otro lado, estoy muy contenta, la interacción. Les invito a que en el último slide ya van a encontrar los mails de Leonel y Roberto para que dejen sus consultas directamente a ellos. Pero de todos modos, los invito a participar en los próximos webinars. Vamos a estar hablando el próximo martes de caña de azúcar y también del manejo de riego en producción de cítricos con un asesor internacional que nos va a acompañar hablando de cítricos y de lo que es la calidad de exportación específicamente para Chile y Perú y qué variables tenemos que tener en cuenta el manejo del riego. Quedan todos invitados, pueden ir a la Academia de Riego a participar y, en fin, nada, millones de gracias a ambos disertantes que nos acompañaron, excelente estas presentaciones. Gracias, Leonel, por tu tiempo, gracias, Roberto, gracias a todos del otro lado por esta interacción. En el próximo slide van a tener los mails de los disertantes para que puedan escribirles y dejar estas consultas que no pudimos responder a todos. Así que ahí los tienen, los mails, las páginas, para que los contacten y dejen sus preguntas directamente a ellos mismos, que les van a estar respondiendo. Gracias, Leonel. Gracias, Valeria. Gracias a todos también por sus consultas y espero que les haya servido la información. Excelente. Y gracias, Roberto. Bueno, muchas gracias y bueno, que estén bien. Adiós. Un gusto. Adiós. Nos vemos. Chao, Roberto. Chao, Valeria. Gracias. Chao, Leonel. Chao. Chao, chao.